Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos hablando de la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Una generación informática se refiere a la evolución y adaptación de los equipos electrónicos proporcionaron mejoras a estos. La primera generación está dada desde 1943 a 1952. En 1943, Alan Turing desarrolló el primer sistema, al que denominó Colossus. Este era el tamaño de una sala, poseía 2000 válvulas electrónicas, procesaba 5000 caracteres por segundo y tenía diversas fallas técnicas. Durante 1946, John McCloud y J. Carter desarrollaron la computadora ENIAC. Era 1000 veces más rápida que cualquier máquina anterior, procesaba 350 multiplicaciones por segundo, pesaba 27 toneladas y poseía fallas en el calentamiento del sistema. De 1951 a 1952, el MIT desarrolló el sistema Whirlwind. Se convirtió en el primer sistema comercial, procesaba información en tiempo real a partir de cintas perforadas que se obtenían de un monitor de video o máquina de escribir. La segunda generación abarca de 1953 a 1958. Esta generación marca el uso de los transistores creados en 1953, usados en los sistemas operativos desde entonces. En 1954, IBM lanzó su modelo 401. La característica particular de este modelo es ser el primer sistema en ocupar un lenguaje alfanumérico y tener 32.000 bytes de memoria RAM y un consumo menor de energía. El siguiente modelo se desarrolló en 1957, que se denominó MANIAC, que fue una revolución para la resolución de caracteres matemáticos, resolviendo operaciones básicas en 4 billonésimas de segundo, siendo mejorada esta capacidad al integrarle un circuito integrado en la época de 1959. En 1958, IBM lanzó su segundo modelo, denominado TX0, que poseía un monitor de video de primera calidad, dispositivos de salida de audio y permitía programar juegos. Un ejemplo de esto, el Spider-Man y Snake. Tercera generación, 1964-1971. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, pastillas de silicio, más conocidas como el chip, en las cuales se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. Es decir, las computadoras estaban diseñadas para las aplicaciones matemáticas o de negocios, pero no para las dos cosas. IBM marca el inicio de esta generación cuando el 7 de abril de 1964 presenta la impresionante IBM 360 con su tecnología Solid Logic Technology. Esta máquina causó tal impacto en el mundo de la computación que se fabricaron más de 30.000, al grado que IBM llegó a conocerse como sinónimo de computación. Cuarta generación de computadoras, 1981-1990. En 1980 surge la PC XT, a la cual le siguió una versión PCAT. En la década de los 80 fue creada el ICLSI, que significa Circuito Integrado de Ancha Escala de Integración, donde fueron desarrolladas técnicas para aumentarse cada vez más el número de componentes en el mismo circuito integrado. En 1982 surge el modelo 286, usando memoria de 30 pines y slots ISA de 16 bits. Ya venían equipados con una memoria caché para auxiliar el procesamiento en sus funciones. Usaban monitores CGA. En 1985 sale el modelo 386, usaba 30 pines, pero debido a su velocidad de procesamiento ya era posible correr software gráficos más avanzado, como era el caso del Windows 3.1. En 1989 el modelo 468, el coprocesador matemático, trabajaba en conjunto con el propio procesador. Hubo también una mejora sensible en la velocidad y podían alcanzar hasta 16 millones de colores. Quinta generación de computadoras, 1991. Una de las principales características de esta generación es la simplificación y la miniaturización del ordenador, además de mejorar el desempeño y mayor capacidad de almacenamiento. En 1993 nace el Pentium. Se da un gran cambio gracias a las memorias DIMM
de 108 pines. La sexta generación abarca desde 1994 al presente. Esta se basa en redes neuronales artificiales que utilizan superconductores como materia prima para sus procesadores, lo cual permite no malgastar electricidad en calor debido a su nula resistencia, ganando y economizando energía. Por el momento, las únicas novedades han sido el uso de procesadores en paralelo, es decir, la división de tareas múltiples en unidades de procesamientos operando en el sistema. Séptima generación. La llegada de la séptima generación de computadoras podemos situarla a partir de 1999, que es el momento aproximado en el cual comienzan a popularizarse las pantallas planas de tipo LCD, y los viejos monitores de rayos catódicos empiezan a ser reemplazados por esta nueva tecnología, además de incluir un notable avance en los componentes de hardware, permitiendo que los usuarios podamos disponer de mayor potencia y velocidad de procesamiento. En la séptima generación de computadoras también se amplía la capacidad de almacenamiento de los dispositivos creados para ese fin. En este caso, el almacenamiento de datos de alta densidad alcanza una capacidad de almacenamiento de más de 400 GB en un total de 16 capas. Entre las principales características se puede mencionar que han sido incorporadas con la llegada de la séptima generación de computadoras. Podemos mencionar la expansión de la mensajería instantánea, el comercio electrónico, el uso de redes inalámbricas tales como Wi-Fi y Bluetooth. Octava generación. Se precisa el comienzo de la etapa de la octava generación. Comenzó a partir de principios del año 2011, cuando se produjo el lanzamiento del Nintendo 3DS, y poco después la llegada de mercado de la PlayStation Vita de Sony Con. El comienzo de la octava generación de computadoras se producen algunos cambios importantes, como por ejemplo la casi total desaparición de los dispositivos físicos y mecánicos como el disco duro y la motherboard. Esto se debe fundamentalmente a que la octava generación de computadoras comienza a explorarse y expandirse la nanotecnología. A continuación se presenta una tabla mencionando las ventajas de las generaciones de las computadoras. También adjuntamos una tabla de las desventajas de estas generaciones. Posteriormente, adjuntamos un cuestionario que permitirá evaluar el conocimiento adquirido y las linkografías de donde obtuvimos la información correspondiente. Muchas gracias por ver el video.